la Corte Suprema finalmente resuelve condenar al Poder Ejecutivo a que reglamente este artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto ocurre justamente por el decreto 144 del 22. Aparece este famoso decreto 144 del 22 que regula expresamente, sí, ahora los espacios de cuidados para niños y en subsidio el reintegro de gastos de guardería o trabajo de cuidado de personas. Tengamos presente que la obligación primaria que establece el decreto es de dar espacios de cuidado y como un sucedáneo de esos espacios de cuidado admite, bajo ciertas condiciones que ahora vamos a ver, la posibilidad de reintegrar gastos de guardería o cuidado o trabajo de cuidado de personas. El decreto este sale publicado el 23 de marzo del año pasado, estableciendo que su vigencia iba a ser a partir del 23 de marzo del corriente, es decir, que ya este decreto ha entrado en vigencia en estos días. ¿Cuál es el alcance de todo esto? Es obligatorio para aquellos establecimientos donde presten tareas 100 o más personas, es decir, que el umbral de personal debe ser a partir de las 100 personas. ¿Por qué dice 100 personas? Porque estas no se refiere a 100 empleados de la propia empresa, sino a 100 personas que presten servicios en el establecimiento. Esto es independientemente de la modalidad de contratación, ya sea a tiempo indeterminado, a plazo fijo eventual o cualquier otra, y también incluye a aquellos dependientes de otras empresas, por ejemplo, empresas tercerizadas de servicios, que presten servicios también en el mismo establecimiento. ¿Y qué impone la norma? Impone justamente ofrecer espacios de cuidado para niños de entre 45 días de edad y 3 años, que estén a cargo de los trabajadores o las trabajadoras. Aquí ya no se distingue, como sí lo hacía originalmente el artículo 179. Tengamos en cuenta que el artículo 179 preveía esto en el marco de un capítulo que es la protección del trabajo de la mujer. Entonces, aquí como que se amplía entonces la norma y permite abarcar también a trabajadores que tengan niños entre 45 días y 3 años de edad. Los espacios de cuidado serán aquellos que estén habilitados conforme a las normas de cada jurisdicción. Es decir, ustedes saben que las jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o local, tienen injerencia en la habilitación de establecimientos de todo tipo, entre ellos los establecimientos como guarderías o salas maternales. Entonces debe tratarse de establecimientos habilitados conforme las normas de cada jurisdicción. Un primer punto de atención no puede ser cualquier establecimiento, no puede ser una sala que yo aparto para este fin, sino que debe contener una habilitación conforme las normas jurisdiccionales. Se admite que los empleadores que se encuentren dentro de un mismo parque industrial o bien a una distancia menor a un radio, dentro de un radio de 2 kilómetros entre sí, pueden disponer la implementación de espacios de cuidado de manera consorcial, es decir, se pueden poner de acuerdo para instalar un espacio de cuidado dentro de ese radio de 2 kilómetros, lo cual ciertamente limita bastante. ¿Cuál es la idea de la reglamentación? Que el trabajador de uno u otro establecimiento que en conjunto dispongan este beneficio no deban trasladarse más allá de un radio de 2 kilómetros. A su vez, cumpliendo con estas condiciones, es decir, que la institución esté habilitada debidamente y que esté dentro de un radio de 2 kilómetros del establecimiento, los empleadores pueden subcontratar espacios de cuidado en conjunto. Podrían subcontratar una guardería o un jardín maternal para que reciba a los hijos o los menores a cargo del personal de sus propias empresas siempre que se respeten estas condiciones. Este beneficio de guardería, que es, digamos, la obligación principal de la norma, la propia norma admite que puede ser sustituido por un reintegro, pero esta sustitución esta posibilidad de sustitución la otorga a los convenios colectivos de trabajo, es decir, pasa a cabeza de la negociación colectiva la posibilidad de cambiar la prestación efectiva de este espacio de cuidado, el otorgamiento efectivo de este espacio de cuidado, por un reintegro de una suma dineraria que ya la propia reglamentación establece que va a tener carácter no remunerativo. Y esto va a ser en concepto de reintegro de gastos de guardería o de trabajo de cuidado de personas debidamente documentados. Recuerden cuando mencionamos este artículo del año 96, incorporado en la ley del año 96, de los beneficios sociales del reintegro de guardería. En ese momento se preveía la posibilidad de reintegrar gastos de guardería. Sin embargo, no se preveía la posibilidad de reintegrar el trabajo
de personas que uno ponga en su propio hogar al cuidado de los menores. Se refiere en este caso a personal doméstico que cumpla la función de cuidado de personas. Entonces aquí se incorpora esta variante que también es muy interesante. En ese marco, ya rápidamente, algunas negociaciones paritarias empezaron a contemplar esta situación. Pensemos que el decreto sale en marzo del 2022 y ya algunas negociaciones paritarias del final del año pasado, de principios de este año, ya empezaron a incorporar la posibilidad convencional de sustituir el otorgamiento del lugar de cuidado dentro del establecimiento por el pago de esta suma dineraria. Así lo hicieron, por ejemplo, mencionamos aquí el convenio 130 de comercio y también el convenio 260 de metalúrgicos, pero con la particularidad que establecieron, en este caso, y vamos a volver luego sobre esto, que este reintegro, que es no remunerativo, conforme lo dice el decreto, que puede ser en concepto de gasto de guardería o trabajo de cuidado de personas, va a ser de un monto mínimo a reintegrar, en el caso de comercio, del 40% del salario que corresponde a la categoría de personal doméstico, de asistencia y cuidado de personas, el convenio metalúrgico establece que el valor a reintegrar va a ser del 40%, de una suma equivalente al 40%. Es decir, estos convenios, más que tomar como mínimo ese valor de reintegro, lo toman como valor fijo, como valor máximo de reintegro posible dentro del marco convencional. ¿Qué son estos gastos debidamente documentados? Bueno, muy bien. Puedo, como empleado, presentar recibos, o mejor dicho, facturas, en legal forma, del jardín maternal o del jardín de infantes que reciba al menor que está a mi cargo. Y nuevamente, esta institución debe ser no cualquier institución, sino una institución habilitada por autoridad nacional o local. Y luego me permite también presentar como comprobante a los efectos del reintegro los gastos que yo he incurrido como trabajador en el pago del trabajo de servicio doméstico, personal de casas particulares, hoy denominado así, que yo pude haber contratado a los fines de cuidado de personas. Entonces, según sea el caso, según vaya a un jardín maternal, a un jardín de infantes o una sala maternal, necesitaré la factura emitida por la institución habilitada y, según sea el caso también de que mi hijo o mi hija esté dentro del rango etario que habilita el decreto, esté al cuidado de una tercera persona dentro de mi hogar, como puede ser el cuidado de una persona bajo el régimen de personal de casas particulares, voy a tener que presentar el recibo de sueldo de la persona que he contratado a tal fin. ¿Qué me van a reintegrar? Bueno, me van a reintegrar, la reglamentación dice un mínimo del 40% en ambos casos del salario del personal doméstico en la categoría que corresponde a cuidado de personas. Cuando vamos a la grilla salarial de personal doméstico, vamos a ver que hay 5 categorías. La última es la más baja, es la de tareas generales, y la que le sigue en orden ascendente, la inmediata superior, es una categoría que permite contratar personal doméstico a los efectos del cuidado de personas. En este caso va a ser a los efectos del cuidado de los menores. Entonces, el recibo de sueldo adecuado del personal doméstico, que deberá estar, por supuesto, regularizado, bajo el régimen correspondiente, y ustedes conocen bien que esto tiene un recibo específico que se genera a través de la página de AFIP. Ese será, evidentemente, el recibo válido para presentar. Decíamos, la norma, el decreto, establece un monto mínimo de reintegro. Este monto mínimo en realidad está referido al 40% del personal de casas particulares de cuidado de personas. Hoy por hoy, a partir del 1 de marzo, la remuneración de cuidado de personas está en el orden de los 83.500 pesos aproximadamente, con lo cual el 40%, ese monto mínimo a reintegrar, será de 33.393 hoy. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el salario de personal de casas particulares, de un tiempo largo a esta parte, viene aumentando con una periodicidad frecuente, en este último tiempo casi mensualmente, de manera tal que debemos estar atentos a esa grilla salarial para establecer cuál es el monto mínimo de reintegro. En el caso de aquellos convenios que lo hayan previsto como monto fijo, será igualmente este monto fijo. Tengamos también presente que la reglamentación dice que este es el monto mínimo a reintegrar o el monto efectivamente gastado en el caso de que el monto sea menor. Por ejemplo, si yo mando a mi hijo, a mi hija, a una sala maternal que por la jornada, por las características de la sala, cobra una cuota
inferior a este monto de 33.393 pesos mensuales, el monto a reintegrar será el efectivamente gastado, si este fuera menor. Si fuera mayor, el empleador podrá optar por pagar esto como monto mínimo o eventualmente podrá optar por pagar un monto mayor. Salvo que convencionalmente, como los ejemplos que vimos anteriormente, se establezca ya directamente como un monto fijo a pagar. ¿Qué pasa en el caso de los contratos a tiempo parcial? Cuando son contratos part-time, debemos proporcionar el monto de reintegro a las horas trabajadas por el empleado que solicita el reintegro y que se encuentra categorizado a tiempo parcial. Esto lo mencionamos anteriormente, pero viene muy bien remarcarlo. En los parques industriales, justamente la norma hace una expresa mención a esta situación y establece que los establecimientos que se encuentren dentro de un mismo parque industrial a una distancia de menos de 2 kilómetros entre sí, o a una distancia de menos de 2 kilómetros entre sí, pueden disponer la implementación de espacios de cuidado de manera consorcial, es decir, de manera conjunta, dentro del radio mencionado, con lo cual el radio ahí nos limita un poco, ¿no? Especialmente en parques industriales que tienen una dispersión geográfica importante, ¿no? Como puede ser el Parque Industrial Pilar. ¿Qué pasa en el supuesto de teletrabajo? En el supuesto de teletrabajo ya la norma directamente va al reintegro. Obviamente yo no podría ofrecer un espacio de cuidado cumpliendo las condiciones que antes comentábamos para trabajadores que están dispersos, cada uno en su domicilio, teletrabajando. Entonces, directamente, sin pasar por la instancia convencional, la norma dice que esta obligación podrá cumplirse a través del pago del reintegro no remunerativo. La norma acá incorpora algo también de cuidado, sorprendentemente, indica que la falta de cumplimiento de esta obligación se considera en el ámbito de la jurisdicción nacional como infracción muy grave. Las infracciones laborales están catalogadas como leves, graves y muy graves por una norma general que se llama Pacto Federal del Trabajo, a la cual la mayoría de las jurisdicciones provinciales han adherido, y establece distintas categorías de infracciones y de sanciones respectivas. Esta la categoriza como una infracción muy grave, es decir, el incumplimiento a esta obligación que establece el decreto de dar espacios de cuidado o reintegro como sucedáneo, podrá ser sancionada como una infracción muy grave, que hoy tiene una tarifa que va entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo vital y móvil que sea vigente al momento de la constatación de la infracción por cada trabajador afectado, ¿sí? Entonces, rápidamente vemos que hoy por hoy, con un salario mínimo vital y móvil de 69.500 a marzo de 2023, la infracción, si esto se multiplica por un número X de trabajadores afectados, podría dar lugar a una sanción verdaderamente muy onerosa. En los últimos días, el 16 de marzo, justo días antes de la entrada en vigencia el 23 de esta nueva norma, la CGT se reúne con la Unión Industrial Argentina y celebran un acuerdo con la intención de clarificar ciertos aspectos de esta norma. Una cosa bastante rara, digamos, en términos de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque el decreto, como verán, adolece de una serie de lagunas o situaciones que por lo pronto nos generan un montón de interrogantes que no están resueltas en la propia norma. Entonces aparece la CGT con la UIA y realizan un acuerdo general, aclarando ciertos aspectos. No sé si es la mejor manera de aclarar aspectos, pero ciertamente ha sido útil esta intervención, porque nos aclara por lo menos algunas cuestiones que eran bastante difusas. Entonces, como primera medida nos dice que ante la falta de un acuerdo convencional, no todas las entidades sindicales con las entidades empresariales han realizado acuerdos convencionales en este tiempo a los efectos de implementar o permitir que se reemplace el otorgamiento del espacio de cuidado por el reintegro de gastos de guardería o cuidado de personas. Entonces, sacan este acuerdo como norma de transición entre la entrada en vigencia del decreto, 23 de marzo, y el 31 de julio del corriente año, permitiendo que todos los empleadores puedan reemplazar la obligación de dar el lugar de cuidado por el reintegro, abonando transitoriamente este mínimo del cual hablábamos, equivalente al 40% del salario del personal doméstico en tareas de cuidado. También incorpora algo bastante interesante, que nos dice que el personal fuera de convenio podrá tener el beneficio directamente a través del reintegro. No estaba claro en la norma, porque la norma remitía directamente al marco convencional qué pasaba con el personal fuera de convenio. Uno podía interpretar sanamente que si
tenemos en una empresa, como ocurre naturalmente en la mayoría de los casos, un universo de personal convencionado y un universo de personal generalmente jerárquico, denominado jerárquico, fuera de convenio. Este personal jerárquico hubiera quedado fuera del beneficio al no tener un amparo convencional que permitiera el reemplazo del espacio de cuidado por el otorgamiento de este reintegro. Si bien lo establecía ya el artículo 103 bis con alguna particularidad, la lógica era que yo pudiera darle el mismo beneficio al personal fuera de convenio que al personal convencionado por una cuestión de equidad también, ¿no? Y de tratamiento igualitario, cosa que obviamente también prevé la ley y la Constitución. Pero esto lo resuelve aclarándolo de esta manera. Entonces ya no nos quedan dudas a ese respecto. También resuelve una cuestión que llamó a dudas, porque en los considerandos del decreto se establecía que los niños alcanzados por este beneficio serían los que tengan entre 45 días y 3 años de edad inclusive, con lo cual podría interpretarse que hasta 3 años, 11 meses, 29 días, el niño estaría alcanzado por este beneficio. Sin embargo, en la parte dispositiva de la norma, dice que están alcanzados aquellos que tienen entre 45 días y 3 años, con lo cual daba dudas de si estos 3 años eran inclusive o no. Entonces, el acuerdo convencional general entre la CGT y la UIA dispone que alcanzará hasta el cumplimiento de los 4 años de edad dispersando toda duda. Esto tiene bastante lógica, por cierto, en el marco de la Ley Nacional de Educación, donde se prevé que la educación inicial va de entre los 45 días y los 5 años de edad cumplidos, los 5 años de edad completos, es decir, hasta cumplir los 6, pero que la sala de 4 y la sala de 5 del jardín resultan obligatorias, de manera tal que parecería que al cumplir los 4 años, el niño pasa al jardín de infantes y deja de estar alcanzado por este beneficio. Bueno, y no más que agradecer primero a todos los participantes por su tiempo y por interesarse en esto, especialmente a Osvaldo, que nos dio realmente un marco interesantísimo y súper claro, a Leonardo Rosso y Moni de Gaudens, que están ahí acompañándonos, y especialmente también a la Cámara, tanto a Jorge Alonso como a Adrián Bresi, que nos permitieron este espacio. Gracias a todos.